Bueno, buenas tardes a todos. Hoy día vamos a conversar un poco de una patología, diría, frecuente en niños en cuanto a los cánceres, ¿no? O sea, dentro de los cánceres que se dan en los niños, la más frecuente va a ser la leucemia infantil. La que sigue. Y ahí, como dices, más de un tercio de todas las neoplasias malignas son leucemias. Y básicamente, las leucemias pues, son agudas o crónicas. Dentro de las más frecuentes son las agudas, ¿no? Por eso dice ahí, el 95% de las leucemias infantiles son agudas. Y dentro de las agudas, la más predominante es la linfoblástica. ¿Ya? Entonces, los síntomas son inespecíficos y según el tratamiento actual se dice que, dependiendo de los hospitales, hay un porcentaje de cura de 50-80%. Y esto va a depender del tipo de leucemia, ya sea aguda o crónica, del diagnóstico inicial y del tratamiento. La leucemia linfoblástica aguda tiene una sobrevida del 75% a los 5 años y la mieloblástica del 50%. Ahora, dentro de las agudas y las crónicas, su mismo nombre dice la más, digamos, que tiene mayor mortalidad van a ser las agudas. Las crónicas, su mismo nombre es mucho menos. Y la que sigue, básicamente lo que dice acá es que tenemos que entender que la patología, ¿dónde va a estar? En la médula ósea. ¿Correcto? Entonces se va a caracterizar por una proliferación maligna de células hematopoyéticas inmaduras de tipo blástico debido a un desorden clonal de la célula pluripotencial. ¿Sí? Si se trata de un precursor linfoide, decimos que es una linfoblástica aguda, y si es mieloide, de una mieloblástica. La que sigue, y acá es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Cuando hablamos, si el compromiso es, ¿no? Esta es la célula madre, y acá hablamos de la línea linfoide. Si el compromiso está acá, en estas células, digamos, más inmaduras, entonces ustedes van a decir que esta es una linfoblástica de tipo agudo. Y cuando compromete, por ejemplo, ya a los linfocitos B, T, es por lo general a la forma madura, ya son las crónicas. No sé si me están entendiendo. Entonces, cuando son acá, son los más inmaduros. Es cuando está en lo agudo. Igual pasa cuando es la línea mieloide, sino que la línea mieloide tiene los glóbulos rojos. En el caso que hubiera una proliferación de glóbulos rojos, sería una policitemia vera. Si fuera de las plaquetas, sería una trombocitemia esencial. Y cuando hablamos ya de granulocitos, dependiendo, habrá unas que son neutrofílicas, otras eosinofílicas, por ejemplo, ¿no? La que sigue, la etiología, como se dice, es desconocida en el 90%. Se habla de ciertos factores de riesgo, mas no de etiología definida. Y entre los factores de riesgo pueden haber enfermedades genéticas, congénitas, leucemia mieloide crónica, radiaciones, ciertas sustancias como el benceno, hidrocarburo, pesticidas, la radioterapia y la quimioterapia, por ejemplo, y también ciertos virus como el Epstein-Barr, el HTLV1, ¿no? Entonces, ciertos fármacos que se piensan, pero que no están demostrados, neurotóxicos, por ejemplo, el clorafenicol, los citostásicos, la fenilbutazona. ¿La que sigue? Ahí está, por ejemplo, entre los genéticos, para nadie es de novedad que el síndrome de Down, por ejemplo, siempre que estar atento que tienen cierta predisposición a hacer leucemia.
¿no? Que ahí tienen Down, Fanconi, que son los más importantes ahí. Y acá ciertos factores ambientales, que es como que hemos hablado. La que sigue. Hay ciertos factores, como dice ahí, en la leucemia linfoblástica y en la mieloblástica. En la linfoblástica se da más el sexo masculino, de 2 a 5 años. Aquellos que han tenido una radiografía, por ejemplo, intraútero, y ahí está el síndrome de Down, neurofibromatosis, síndrome de Bloom, ¿no? Y en la mieloblástica, aquellos que han tenido, por ejemplo, una quimioterapia, el Down también está ahí, ¿no? Y anemia Fanconi y neurofibromatosis. Sugestivos, factores sugestivos ahí, macrosomía al nacer, historia de pérdida fetal, y en el caso de la mieloblástica, el alcoholismo en el embarazo o exposición a pesticidas. La que sigue, con evidencia limitada, por ejemplo, la marihuana en el embarazo, ¿no? El cloranfenicol, como decir, es una evidencia limitada para ambos, el tabaquismo, la exposición ocupacional, ¿no? Y no asociado, pues, por supuesto, el ultrasonido. La que sigue. Y entonces es lo que hablábamos hace rato, la leucemia puede ser aguda, crónica. Entre la crónica va a ser mieloblástica crónica, linfoblástica crónica. Y cuando hablamos de aguda, hemos dicho linfoblástica aguda, mieloblástica aguda, indiferenciada o bifenotípica, que tiene de los dos. La que sigue. La epidemiología ya hemos dicho, pero la más frecuente en niños siempre es, como dice ahí, 80% de todas las leucemias es linfoblástica aguda. Cosa que en el adulto se dice que más frecuente es la mieloblástica aguda, un 80% cuando se hace el adulto. Por eso es que cuando uno, ve la edad, entonces la edad nos insinúa, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Si es niño, entonces, hasta que me demuestren lo contrario, yo digo que es linfoblástica. En un adulto, por lo general, vamos a decir que es mieloblástica. La que sigue. Ahí tienen ustedes lo mismo. La que sigue. La que sigue. Y acá lo que dice es más o menos la estadística. Por ejemplo, se dice que en el 2018 la leucemia ocupó el 15º puesto a nivel mundial con 417.000 casos. En Colombia en el 2017 se presentaron 1.550 casos de leucemia. En México por cada año 5.016 niños con cáncer, y que 5 de cada de estos niños con cáncer tienen leucemia. En América Latina y en el Caribe 32.000 menores de 1 año tienen diagnóstico de cáncer, y se dice que, por ejemplo, en el INE en el 2018, ¿no?, hubieron 673 pacientes, y que esto va aumentando día a día, ¿no?, y que han tenido una mortalidad de 309.000 fallecimientos, dice ahí, en el año 2018. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, que según el MINSA 2022, 1.800 casos nuevos de cáncer en niños y adolescentes. De todos estos proceden de Lima solo el 35%, la mayoría son de provincias y mucho más el norte. O sea, Piura encabeza la estadística, ¿no? En el INE se ven 800 casos de cáncer, y de estos 23% de leucemia. El sexo, como dice acá, 56% de niñas y 46% de niñas. Y como dice ahí, el diagnóstico más frecuente en el cáncer siempre va a ser leucemia, seguida por tumores cerebrales y los linfomas. Ojo que cuando hablamos de linfomas también van a estar comprometidos los linfocitos, pero en este caso la proliferación en linfoma más se da a nivel de ganglio. Cuando hablamos de leucemia, la proliferación se va a dar a nivel de médula. Eso deben tener presente. Ustedes dirán, y el linfoma también, claro, pero el linfoma no ataca la médula, sino preponderantemente está el ganglio. La que sigue. Y este es en Sullana.
se dice que en un periodo de 5 años han habido 39 pacientes con leucemia y que esto, la mayoría son procedentes de Guyana. El sexo en este caso niños ha sido más en niñas, 51%, ¿no? Y las edades más ha sido a los 13 años y después el grupo de 6 años. Y la más frecuente en el hospital ha sido la linfoblástica aguda en un 44%. Es lo que coincide con el resto de países y con el resto del país. La que sigue. Ahí tienen ustedes los diagnósticos, cómo han ido por año, ¿no? O sea, el 2022, 2021 y un pico 2019 y 2020. La que sigue. Ahí tienen ustedes por sexo, le hemos dicho que 51% es femenino, contrario a lo que se vio, por ejemplo, a nivel del país. La que sigue. Ahí tienen ustedes por edades, que hemos dicho a los 13 años y 6 años, la que sigue. Y ahí tienen por provincias, que hemos dicho que Guyana va a la cabeza en todo el departamento, la que sigue. Y acá lo que deben siempre está, o sea que si nosotros ponemos leucemia aguda, linfocítica subaguda, leucemia linfoblástica aguda, entonces sumamos 44, 64, más 8 y leucemia, ¿no? O sea, acá estamos hablando de agudos. Esta es una leucemia linfoide que no han especificado bien, ¿no? Si es aguda y crónica. Entonces, por eso que siempre va a ser la aguda en niños la que va mayor preponderancia. ¿Ya? La que sigue. En cuanto a la cosa sucede en cuanto hay una alteración de genes, como dice ahí, normalmente hay un equilibrio entre los proto-oncogenes y la activación de los oncogenes, y acá hay unos genes supresores, que son los anti-oncogenes. Entonces, cuando hay una alteración en estos, o en ambos de los genes, cuando existe una lesión de estos genes, se altera el crecimiento y la diferenciación celular, y esto constituye la transformación neoplásica de una clona. La que sigue. ¿Y qué cosa es un oncogen? Es un gen que sufrió una mutación y que tiene potencial de causar cáncer. El proto-oncogen es el gen antes que sufra la mutación. Y el anti-oncogen es aquel gen que produce una proteína supresora de tumores que ayuda a controlar la multiplicación celular. De tal modo que entre ambos hay un equilibrio, pero cuando se rompe, entonces ahí se produce la multiplicación desmesurada, digamos, de esa línea celular. La que sigue. Y, por ejemplo, dentro del gen supresor más conocido, el P53, básicamente se encuentra en leucemia. La que sigue. Y hemos dicho que acá es la transformación, consecuencia de la leucemia, es una transformación de una célula progenitora inmadura que tiene la capacidad de expandirse y formar clonas de células idénticas, ¿no? La que sigue. Y la clasificación de leucemia antiguamente era morfológica, que era la famosa FAB, ¿no? Pero actualmente más se acepta la inmunobiológica, es de las más utilizadas en la actualidad y se usa más para implicaciones pronósticas, no sirve para el tratamiento, ¿no? Por supuesto que es una clasificación psicogenética, hay anomalía psicogenética de la célula leucemia. La que sigue. Ahí está más o menos cómo era la clasificación, ¿no? Y entonces la L1, la L2, la L3, esa es la clasificación antigua y, por ejemplo, la que tenía mejor pronóstico era la L1 y la de peor pronóstico era la L3, ¿no? Y entonces, para que sigue, para que quede más o menos, esa fue una clasificación que se hacía antes. Ustedes dirán, ¿qué cosa tiene que ver la L1? Era cuando los blastos eran pequeños, cuando los blastos eran grandes, ¿no? Entonces, y el L3 cuando era una leucemia tipo Burkitt. Pero con el tipo, igual pasaba con las mieloides, ¿no? Había del M0 al M7 y cada uno. Pero esto
se les pone usar fragmentos, ¿no? Es lo que quiere decir. La que sigue. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de las mieloblásticas agudas, M1 menos de un 5% de blasocitos, la M2 cuando tiene 5 o 25% y la M3 cuando tiene más de 25% de blasocitos. Entonces, casi la mayoría de pacientes cuando tenían una leucemia linfoblástica, al inicio tenían una médula tipo M3. La que sigue. Y ahí tienen ustedes la linfoblástica aguda y la mieloide aguda. El recuento, o sea, ¿qué puede pasar con este tipo de leucemias que tienen, por ejemplo, una leucocitosis? Y como dice ahí, el recuento leucocitario está alto en ambos, 50% por ejemplo en la linfoblástica y en la mielo 60%. Sí, y puede estar también normal, como dicen ahí, o bajo, ¿no? Pero ustedes cuando ven muy alto, ustedes comienzan a tener una sospecha. Acá básicamente son linfoblastos y acá son mieloblastos. La anemia en ambos se presenta tanto en la linfo y en la mielo. Y las plaquetas también se pueden estar bajas en más del 80%, más del 90%. Sin embargo, las linfadenopatías más se ven en la leucemia linfoblástica y en el caso de la mielo son ocasionales las linfadenopatías. La esplenomegalia se ve en el 60% en la linfo y en el 50%, ¿no? Entonces, más o menos son entre las dos que hacen un diagnóstico diferencial. La que sigue. Y los inmunofenotipos, cuando ustedes hacen un inmunofenotipo, o sea, uno en un hemograma, lo que ve es la presencia de blastos en más de 20%, pero uno no sabe el linaje. Y entonces, cuando uno hace un inmunofenotipo, de acuerdo a los marcadores que ellos tienen, van a decir si este linaje es B, que es la más frecuente, hemos dicho, en los niños, o es linaje T, que es el 15%. O sea, ¿cuál tiene mejor pronóstico? Es la B. ¿Ya? La T, ya de por sí, ya no dicen, pucha, que no nos gusta la T. No, ya les he dicho yo que. Y la bifenotípica, que tiene marcadores más de un linaje, ¿no? Entonces, la que sigue. Y ustedes ven ahí, por ejemplo, hay marcadores T y marcadores B. Y ahí están los marcadores CD3, TRC7, o sea, según estos marcadores, nosotros comenzamos y decimos, esta más es de tipo B o de tipo B. Básicamente, de acuerdo, cada uno tiene sus marcadores y eso van diferenciando cuando hacen la diferenciación en el inmunofenotipo. La que sigue, ojo que eso se hace en Lima, acá no hacemos, ¿no? La que sigue, el estudio citogenético también, o sea que el otro nos va a decir qué tipo es, pero acá en el citogenético nos va a hablar 90% de la leucemia tienen anormalidades cromosómicas y se dice que hay, por ejemplo, hiperploidía, más de 50 cromosomas en el 20%, puede haber hipo o pseudodiplopía. Y también hay cambios estructurales, las más comunes son las translocaciones, en un 40%. Las más frecuentes tenemos la T922, la T411, la T119. Esas son las translocaciones, digamos, más frecuentes que se ven ahí, ¿no? A ver, la que sigue. Y ahí tienen ustedes translocaciones, en la leucemia linfática aguda 40%, en la leucemia mieloide 35%, y nunca olvidar, por ejemplo, el cromosoma Filadelfia, ¿no? Ahí es la translocación T229. O sea, más frecuente son las translocaciones que la de lesiones. La que sigue. Y también se hacen estudios de biología molecular donde se ve, por ejemplo, detecta transcritos de fusión de genes, ¿no?
también detectaría posibles blancos o dianas terapéuticas y mucho tiene que cromosoma Filadelfia. La que sigue. Y entonces ustedes tienen una clínica, luego ven un hemograma y tienen una sospecha o la presencia de blastos. Pero ojo que blastos es cuando es aguda. Cuando es crónica no se ven blastos. ¿Me están entendiendo? Y acá en la clínica es un poco, diríamos, inespecífica. Por eso que ustedes ven, por ejemplo, en este caso, la fiebre, el sangrado, el dolor óseo, las adenopatías, la esplenomegalia, hepatoesplenomegalia. La que sigue, acá volvemos en otro, son la fiebre, el síntoma más común, el dolor de hueso y articulaciones, cefalea, linfopatía, compromiso hematológico. ¿Qué cosa puede haber? Anemia, trombocitopenia. O sea, si bajan las tres series será una pancitopenia, si bajan dos, una licitopenia. Y esto de fiebre y dolor de huesos hay que pensarlo. Ustedes me dirán, pero el dengue también produce fiebre y dolor de hueso, y muchas enfermedades son con dolor de hueso, pueden ser enfermedades autoinmunitarias. De ahí que a veces los médicos de inicio confundimos. La que sigue, y acá tienen ustedes, por ejemplo, una insuficiencia medular, ¿no?, que va a dar un síndrome anémico, un síndrome infeccioso. Los dolores óseos son dolores pseudoarticulares de tipo inflamatorio, ¿no? Son espontáneos y provocados por la misma presión ósea. Puede haber un síndrome hemorrágico, ya sea cutáneo, mucosa, puede ser púrpura, petequias, esquimo, gingivorragia, epístasis, coagulación intravascular diseminada. Hay un síndrome tumoral, las adenopatías superficiales, las adenopatías profundas, ya sea a nivel de mediastino o a nivel de abdomen, espleno y o hepatomegalia. Y un síndrome leucostásico, donde ustedes ven, por ejemplo, más de 100.000 leucocitos, hay una hiperleucocitosis, manifestaciones pulmonares idénticas a un cuadro de edema pulmonar y manifestaciones neurológicas con trastorno de conciencia y signo deficitario. O sea, la leucemia puede comprometer cualquier órgano, ya sea el sistema nervioso, que ya son cuestiones de mal pronóstico, y ustedes van a ver, cuando hacemos el examen físico, no podemos nunca dejar, por ejemplo, de ver si está comprometido los testículos y el sistema nervioso, porque esos son los sitios, digamos, donde los medicamentos no llegan con gran facilidad. La que sigue. Por eso dice, cuando uno explora, tiene que ver si hay equimos, petequias, adenopatía, palidez, palpar hígado, vaso, la exploración neurológica y palpar siempre los huesos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo, estos dos, importantísimos. Ahí tienen ustedes una radiografía de una niña leucemia, ¿no? La que sigue. Y como dice, el diagnóstico definitivo de una leucemia aguda siempre se debe realizar mediante el análisis morfológico, inmunofenotípico, molecular, citogenético del aspirado de la médula ósea. Y cuando yo digo el aspirado, sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando uno saca de la médula, puede ser un aspirado o puede ser una biopsia. O sea, ambos sirven, no sé, sino que el aspirado es un aspirado, y cuando yo saco una biopsia, quiere decir que he sacado un pedazo, ¿no?, de la médula y de pertenece. Ahora, cuando yo encuentro, como dice ahí, al menos 20% de blastos en sangre periférica o en médula ósea, eso confirma el diagnóstico según los meses. La que sigue. Y ahí tienen el diagnóstico diferencial que hemos dicho, pueden ser enfermedades neoplásicas, neuroblastoma, retinoblastoma, radiomiosarcoma. Sin embargo, las no neoplásicas, tenemos artritis crónico-juvenil, la mononucleosis infecciosa, que por supuesto acá lo que ven ustedes son linfocitos activados, ¿no es cierto?
O sea, el compromiso son linfocitos activados. Cuando yo digo linfocitos activados, yo me voy a un cuadro viral, ¿no es cierto? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque hay casos en los que uno ve linfocitos 80%. Dices 80%, pero no te dicen que son activados. Eso te hace sospechar más. No sé si me están entendiendo. O sea, tú tienes que tener una sospecha. Y por ejemplo, si aparte tiene anemia, si aparte tiene trombosis, pero tiene una linfocitosis, tú dices, yo creo que más me huele a leucemia. Porque si fuera viral, es difícil que dé anemia, trombocitopenia, que dé todo, ¿no? Ahora, los cuadros virales pueden dar también trombocitopenia, pero también pueden dar trombocitosis, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de acuerdo con donde estamos, ¿no? La púrpura trombocitopénica idiopática, la anemia plástica, se debe realizar una biopsia de médula para descartar, ¿no? Y como dice la linfocitosis, secundaria de infección aguda viral, ¿no? Síndrome hipereosinofílico. Esa es otra cosa también. Hemos dicho que las leucemias pueden ser de tipo eosinofílico si están comprometidos y ahí hay una gran cantidad de eosinófilos. Y entonces cuando usted ve un aumento de eosinófilos tremendo, tiene que entender también, porque claro, usted va a decir, doctor, pero la alergia, los parásitos del tipo tisular, ya, pero vean todo en conjunto. Vean todo en conjunto. ¿Ya? La que sigue. ¿Y cuáles son los exámenes que debo pedir? Hemos dicho el hemograma, que vamos a ver, anemia normocítica, no regenerativa, trombocitopenia muy frecuente, los blastos que hemos hablado, la leucocitosis por la hiperleucocitosis, y el otro estudio ya sería el estudio morfológico, citogenético y molecular de la pirámide. Ahora, hay otros que hay que hacer, unos factores de riesgo que van a hacer, vamos a ver, radiografía de tórax, como estamos viendo, ecografía abdominal para ver vasos, hígado o ganglios también, punción lumbar para descartar si hay compromiso del sistema nervioso, y se hacen inmunofenotipos, cariotipo y biología molecular. Se hace bioquímica para ver cómo está el calcio, los fósforos, el ácido úrico, electrolito, LDH, se hace ecocardiografía y EKG, ¿no? Y la serología viral, hepatitis B, como dice ahí, HIV, serología para Epstein-Barr. Entonces hay que estudiarlo completamente. La que sigue. Y acá dice en quiénes debería realizarse la punción lumbar para diagnóstico de infiltración al sistema nervioso central. Y lo que dice es que en pacientes con leucemia sin síntomas neurológicos sugestivos, realizar la primera punción para evaluar si hay infiltración al sistema nervioso central y brindar la primera terapia intratecal entre los días 1 y 7 luego de haber iniciado la prefase con prednisona. Posteriormente, en caso de no encontrar infiltración al sistema, las restantes terapias intratecales profilaxis se realizarán los días 15 y 33. Sin embargo, lo que dice es cuando una leucemia tiene síntomas neurológicos sugestivos de infiltración, realizar la primera punción para el diagnóstico de infiltración al sistema nervioso el primer día en que se inicia la prefase con prednisona. Por eso que yo les hablaba hace rato, cuando uno tiene fiebre y dolor, a veces muchos médicos nos gustan los corticoides para el dolor articular. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces enmascaramos. ¿Por qué? Porque en la primera fase de tratamiento va a haber corticoides en el caso de la leucemia, ¿no? Entonces, la diferencia es que si tiene síntomas neurológicos, digamos, hay que hacer la punción lumbar, como dicen, el primer día ya en que tú empiezas la prefase, la primera. Cosa que cuando no tienes síntomas neurológicos, tú te puedes dar el lujo de esperar, puede ser hasta los 7 días. ¿La que sigue? Ahí tienen ya lo que he dicho, la biopsia de la médula ósea, la que sigue.
Por supuesto, donde se saca, y ustedes ya saben, en la cresta, hilos, ¿no? También pueden hacerlo en el esternón, porque son grandes. ¿Y cuáles son las complicaciones de la leucemia? El síndrome de lisis tumoral. ¿Y qué significa? Que las células, pues es una lisis, y esto va, digamos, a haber una destrucción masiva y rápida de las células tumorales. Y al liberarse, ya se imaginan ustedes qué pasa con el potasio, qué pasa con el ácido úrico, entonces se produce una alteración. Y como dice ahí, ¿qué pasa en el síndrome de lisis? Hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Entonces, eso se da en una lisis tumoral, como dice ahí, puede ser espontánea o secundaria a la quimioterapia, ¿no? Y también se puede asociar a un aumento de creatinina, más de 1.5 el valor, o alteraciones neurológicas o cardíacas. ¿Ya? La que sigue. La otra complicación es la hiperleucocitosis, que hemos dicho más de 100.000 leucocitos, ¿no? Como dice ahí, más frecuente en la mieloblástica aguda o en la linfocítica aguda, pero de tipo T, y en la crónica. Estos, por supuesto, son factores de mal pronóstico, pueden ser factores de mal pronóstico. El tener la hiperleucocitosis y el tener, digamos, el linaje T son de mal pronóstico. Y la leucostasis es la acumulación de las células leucémicas y esto provoca obstrucción de la microcirculación y aumento de la viscosidad sanguínea, ¿no? La que sigue. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para prevenir la lisis tumoral? Y lo que dice ahí es, hay que hiperhidratar endovenosamente con suero glucosalino, por ejemplo, 3 litros metro cuadrado día, y en menores de 10 kilos, 200 mililitros kilo día, pero sin potasio. Porque ya les he dicho que más bien la lisis va a producir hiperpotasemia, entonces no le ponen potasio. Y lo hiperhidrata. Ustedes van a ver cantidades de tanto líquido, sí, en ellos se hace bastante, y tratando de mantener la diuresis 80 mililitros metro cuadrado hora, y si es menor de 10 kilos, 4 a 6 mililitros kilo hora. ¿Correcto? O sea, nosotros producimos una poliuria en estos niños, lo vamos a hidratar y que orinen. Le podemos dar alopurinol, 50-100 miligramos metro cuadrado dosis, cada 8 horas por día oral. Donde dice si hay hiperuricemia más de 7.5, se puede usar radiosulfasa, ¿no? Y entonces, y acá hay que monitorear, como dice, la presión arterial, la diuresis, el peso, y siempre controlar creatinina, los iones, cada 8 según el riesgo de peso. La que sigue. Entonces, aquí básicamente, como dice, la terapia va dirigida al grupo de riesgo. El tratamiento inicial busca erradicar, ¿no?, de la leucemia, de la médula ósea y restablecer la hematopoiesis normal. La quimioterapia puede ser con 3 o 4 agentes y puede haber una remisión del 98% en una linfoblástica aguda. Hay una fase que es la inducción, ¿sí?, y la remisión se da en 80% en una mieloblástica aguda. Hay quimioterapia intratecal como profilaxis de la enfermedad del sistema nervioso, y el trasplante de médula ósea, que se usa en ciertos casos, ha mejorado la sobrevida. Eso no quiere decir que nosotros, digamos, hay que hacer trasplante a todos, sino más bien hay que, ¿por qué?, usar la quimioterapia, y el trasplante tiene varias complicaciones también en el trasplante. Entonces, la que sigue. Ahí tienen ustedes el tratamiento de una linfoblástica aguda. Primero que es la inducción, luego viene la consolidación y el mantenimiento. ¿Y cuál es el objetivo? En la primera inducción es destruir la célula leucémica. Y se usa dosis altas de corticosteroides y antracilina, vincristina. Bueno, la cosa es que pueden usar ustedes
¿Cuál es el objetivo? Disminuir al menos el 5% las células plásticas en la médula ósea. Que el recuento absoluto de neutrófilos sea más de 1000 y que el recuento de plaquetas sea más de 100.000 y sin necesidad de transfusión de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en la fase de inducción yo destruyo las células, pero no siempre he destruido todas. Mientras quede algunas células todavía sin destruir, va a ser, digamos, que se regenere a partir de ahí. Entonces, hacemos la fase de consolidación. ¿Qué pasa? Destruir las células restantes que pueden no estar activas, pero pueden regenerarse y causar una recaída. Entonces, le meten la segunda fase y acá, como dice, combina fármacos y resistencia cruzada con diferentes mecanismos de acción. Y a pesar de eso, entra la fase de mantenimiento, donde acá se destruye toda célula leucémica restante que pudiera regenerar y producir una recaída. Es decir, entrando a la primera fase, segunda y tercera, nuestra idea es que ya no haya, digamos, blastos en la médula ósea. Por eso es que cuando uno dice aparentemente se ha curado, es porque estamos tratando de llegar a menos del 5% de blastos. ¿Sí? Y hemos dicho que el diagnóstico de leucemia es más del 20%. Entonces tratamos de reducir menos del 5%. ¿Ya? Y como ven ustedes acá, siguen el tratamiento de mantenimiento, micristina mensual, metotrexato semanal, mercaptopurina diaria, corticoides 5 días al mes, y más o menos este de mantenimiento puede durar de 2 meses a 3 años. Para que ustedes más o menos tengan una idea, la que sigue. Y entonces, ¿cuáles son los criterios de remisión? Es lo que hemos dicho, menos del 5% de blanco, que la hematopoiesis esté normal, que la hemoglobina esté más de 10 en lactantes o más de 11 en preescolar y escolares, que las plaquetas por lo menos tengan 100.000, ¿no? Los neutrófilos que estén más de 1.500, que haya ausencia de signos y signos existentes al diagnóstico y ausencia de enfermedad extramedular y ausencia de blastos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí decimos a remitir. La que sigue. Y existe la enfermedad mínima residual, que es lo que estamos hablando, que a veces no desaparecemos, queda una enfermedad mínima ahí, ¿no? Entonces, la idea va por ahí. Entonces, la importancia pronóstica, ¿no? Es, digamos, para bajar sería fluidiar menos del 1%. La que sigue. Ahí están las fases que ya hemos dicho, la primera fase de inducción, la de consolidación, intensificación y mantenimiento. No olvidar la profilaxis del sistema nervioso. La que sigue. Entonces, ¿qué suele darse, por ejemplo, en leucemia linfocítica aguda? O sea, hay varios esquemas, este es un esquema, ¿ya? Y no se olviden, siempre están los corticoides de por medio, acá está, y dice, en el caso de los santuarios, usar metotrexate, aracé e hidrocortisona intravenosa. ¿Qué cosas son los santuarios? Ya hemos dicho los testículos y el sistema nervioso, porque ahí tomemos intratecal, porque no llegamos, digamos, con buenas dosis a esos órganos. Y la consolidación, metotrexate a altas dosis, con aracé y ciprofloxacina, que se puede usar. La que sigue. En el mantenimiento, ya hemos dicho que se puede usar mercaptopurina diaria, metotrexate a dosis bajas semanales. El 80% cura sin necesidad de trasplante. Sin embargo, ¿qué pasa si hay una recaída? Entonces, si hay una recaída, ahí trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Si el niño tiene factores de muy mal pronóstico, se puede realizar directamente el alotrasplante tras la consolidación, ¿no? Cuando tiene muchos factores de mal pronóstico. La que sigue,
Ahí, ¿a qué llamamos santuario? Lo que decía, zonas donde el agente quimioterápico llega con dificultad, por lo que las células tumorales se encuentran protegidas de su acción. Ahí tenemos el sistema nervioso de los testículos y el tratamiento básicamente es intratecal o altas dosis. La que sigue, ahí está profilaxis, la idea es limitar la célula de reducción en el sistema nervioso y la quimioterapia intratecal. La que sigue, ya hemos hablado de las medidas ayudantes, el manejo hidroelectrolítico, el soporte transfusional, por eso es que en la primera fase ustedes ponen paquetes globulares, transfusiones de plaquetas, plasma fresco congelado, líquido precipitado, o sea, en la primera fase tratan de usar todo esto, prevenir el tratamiento de infecciones, darle calidad de vida durante el tratamiento, apoyo psicológico y social al paciente y a la familia, ¿no? Entonces, es básicamente lo que sigue. ¿Y cuáles son los factores de mal pronóstico de una leucemia linfoblástica aguda? Aquellos que tienen menos de un año, aquellos que tienen más de 10 años, aquel que es respondedor menos o no responde al tratamiento, cuando hay grandes leucocitosis al diagnóstico, que ya hemos hablado. Hemos dicho uno fenotipo T, la hipodiploidía, y cuando compromete el sistema nervioso y los testículos, y cuando hay enfermedad residual presente después de la terapia de inducción. Y cuando hay las translocaciones, estas T922 o la T411. Entonces, estos son factores de mal pronóstico. ¿La que sigue? ¿Y cuáles son, digamos, factores de pronóstico favorable? Cuando hay poco leucocitosis, cuando hay ese tipo de translocación y cuando hay menos de 5% en la médula ósea. En el día 14 de tratamiento lo alcanza, ¿no?, una resolución completa en forma precoz. O sea, cuando el tratamiento es exitoso, es de buen pronóstico. La que sigue, ahí tienen los factores favorables y desfavorables también, porque habíamos hablado. La que sigue, y la leucemia mieloide, eso no es frecuente en niños, hemos dicho, por eso que esto aumenta con la edad. Ya tiene los factores de riesgo, la edad avanzada, más de 65 años, varones, que haya recibido tratamiento oncológico previo, exposición a radiaciones, exposición a sustancias químicas, tabaquismo, o que tengan trastornos sanguíneos, hidrodisplasias, cromocitemias, ¿no? Y entonces acá igual hay una proliferación anormal, hay una expansión clonal, hay una diferenciación aberrante y una disminución de la conciencia. La que sigue, ahí tienen ustedes la clasificación, ¿no? Ya hemos dicho la antigua. La que sigue, ahí están las manifestaciones que se van a dar casi igual. La anemia, que va a producir fatiga, palidez, cansancio y debilidad. La trombocitopenia, que nos va a dar petequias, esquimo, coagulación intravascular y hemorragias. Las lesiones infiltrativas, que van a producir nódulos piolárgicos, ¿no? La expansión de la médula, que es la sensación de dolor en los huesos. La neutropenia, infección que requiere antibióticos de amplio espectro, y a los niveles del sistema nervioso, cefalea o parálisis de los pares craneales o cambios en la visión. Entonces, cualquiera, y esto será en ambas, la que sigue. Ya hemos dicho que el diagnóstico igual, hemograma completo y su frotis. Uno pide un hemograma y el frotis periférico, ¿correcto? De ahí ven células plásticas de origen mieloide, más del 20%, ¿no? Entonces, básicamente sí, también se hace histoquímica, citogenética, inmunotipificación. La que sigue, y ahí también el tratamiento va a tener, pero en este caso, la fase de inducción y la fase de consolidación. Cuando es la mieloide, como dice ahí, se puede usar daunomicina y citarabina. Se puede repetir en 10 días o en 2 semanas, dependiendo de la intensidad del tratamiento. Se repite tras 2 o 3 ciclos de tratamiento. Y la consolidación es destruir las células remanentes mediante tratamiento más intensivo, ¿no? Para los niños sin donantes de células madre compatibles, el tratamiento consiste en citarabina en altas dosis, ¿no? Y se puede añadir
downricin. Entonces, en este tratamiento de la miedo, en realidad hay dos fases y en la linfoblástica son tres fases. ¿Sí? Para decir, y ahí lo que dice es, por ejemplo, los factores pronósticos adversos de una mieloblástica, la edad, más de 60 años, la leucocitosis, los subtipos monocíticos, antecedentes de mielodisplasia previa o alteraciones citogenéticas, ¿no? Alteración molecular de estas regiones, entonces ausencia de resolución con el tratamiento en primera línea y enfermedad mínima residual alta. Los factores de pronóstico en la linfoblástica ya habíamos dicho, la edad menos de 1 año, o que sea superior a 9 años, la leucocitosis también al diagnóstico, la infiltración del sistema nervioso, ¿no? La hipodiploidía, o no alcanzar la resolución en forma precoz. Por eso ya lo hemos hablado, la que sigue. Y lo que dice es, ¿qué situación clínica jamás debe olvidar un médico? Dice, ante un niño con dolores articulares y óseos que tenga cansancio y otros síntomas inespecíficos, el médico debe descartar leucemia linfoblástica, entre otras entidades. Y jamás empezar en estos casos a tratar con antiinflamatorios esteroideos. Es lo que digamos, la recomendación que se hace. O sea, que tenemos que, así como pensamos en varios diagnósticos, tenemos que pensar en una leucemia linfoblástica. La que sigue. Simple y llanamente, cuando hablamos de neoplasias mieloproliferativas, acá van a tener la leucemia mieloide crónica, la leucemia neutrofílica crónica, la policitemia vera, la trombocitemia esencial, mielofilosis primaria, leucemia eosinofílica crónica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos neoplasias mieloproliferativas, pero acá no entran las agudas. O sea, no está la linfoblástica aguda, no está la mieloblástica aguda. Si ustedes se dan cuenta, están comprometidos más bien las crónicas. ¿Ya? ¿La que sigue? ¿Qué queda claro? Ya, bueno, en conclusión, hemos dicho que las leucemias pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Las crónicas son de mejor pronóstico. Segundo, cuando vemos una linfoblástica tenemos que ver si es de tipo B o de tipo T, porque cuando es tipo T es de mal pronóstico. Sin embargo, la B es la más frecuente en niños. Y una vez que uno ve si es la B o la T, ya uno comienza a ver alteraciones de tipo genético, y vamos a ver, por ejemplo, las translocaciones, que es una más frecuente en la linfoblástica, y ojo, que también mucho se busca el cromosoma Filadelfia, y el cromosoma Filadelfia va más para la mieloblástica y más de tipo crónico, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Porque ustedes siempre han visto, me imagino, pacientes con leucemia. Y lo que quiero decir es que un hemograma te ayuda bastante, sí, pero hay que hacer un frotis. Hay que hacer un frotis. Le va a ayudar mucho el frotis, y si no nos ayuda ahí, ya hacemos un aspirado de médula ósea y ya comenzamos a estudiar. Entonces, en nuestra región llegamos al hemograma, al frotis, y llegamos al aspirado de médula. Pero ya para hacer el inmunofenotipo ya tenemos que tener aparatos, por ejemplo, citometría de flujo. Entonces ahí ya se puede hacer este tipo de estudio. Y hemos dicho, se hacen cariotipos y se ven las translocaciones y se ven, no, las translocaciones, de acuerdo al tipo de translocación, ya uno va viendo el pronóstico. Por eso es que hay gente que no empieza un tratamiento mientras no sepa el inmunofenotipo, mientras no sepa el tipo de translocación. ¿Por qué? Porque ellos van a ver que ellos son de mal pronóstico.
Y hemos dicho que aquellos que son de mal pronóstico, tienen muchos factores de riesgo, muchas veces apenas acaba el tratamiento, de frente empiezan a tratar. ¿Me entiendes? Pero cuando son pacientes que no tienen mucho factor, digamos, de peor pronóstico, entonces uno empieza en la linfográfica, en la fase de inducción, de consolidación y en su fase mantenimiento. ¿Ya? Muy bien. A ver, dice. Y este tema de anemia ferropénica, yo digo, anemia ferropénica, ¿por qué es importante? Primero, porque cuando hablamos de anemia puede ser por déficit de 1000 cosas. Pero lo que decimos es que la anemia por déficit de hierro es la causa más frecuente de anemia en el mundo, ya sea en países subdesarrollados o desarrollados. Segundo, que la deficiencia de hierro afecta la maduración cerebral. Y ahí que puede haber trastornos de todo tipo, cognitivo, del desarrollo. Y lo otro es que la anemia es una enfermedad silenciosa. ¿No? Es una causa muy común de las consultas médicas y es un indicador de desnutrición y de mala salud. Entonces, estos pacientes con anemia van a tener un rendimiento escolar déficit. La que sigue. Entonces, ¿qué implicancia va a tener la anemia? Alteraciones del desarrollo cognitivo, del desarrollo motor y del crecimiento. Las consecuencias van a ser disminución en la capacidad intelectual y de aprendizaje, va a haber bajo rendimiento, en el área motora bajo rendimiento físico y repercusiones en la vida adulta, riesgo de padecer enfermedades. Entonces, imagínense las implicaciones que estamos hablando de la anemia. La que sigue, y acá dice la anemia en el embarazo. ¿Qué implicaciones tiene cuando la gestante tiene anemia? Dice, hay disminución de líquido amniótico, hay alteraciones de las pruebas de bienestar fetal, el niño va a nacer con bajo peso, va a nacer prematuro, va a haber un incremento en la mortalidad perinatal, va a haber una labilidad de hemorragia postparto, va a haber una depresión postparto y una disminución del desempeño psicomotriz de los recién nacidos. La que sigue, como dice ahí, la carencia de hierro en menores de 2 años puede tener efectos considerables e irreversibles en el desarrollo cerebral. O sea, yo le puedo dar 1 kilo de hierro, pero ya ha dejado daño en el cerebro. ¿No? Como dice ahí, y esto conlleva repercusiones negativas en el aprendizaje y en el rendimiento en etapas posteriores de la vida. Sin embargo, dice que el desarrollo de un niño cognitivo también se puede ver afectado si la madre sufre carencia de hierro durante el último trimestre del embarazo. Y ahí que mucho tienen que ver ustedes, y yo siempre digo esto, es el binomio. Tienen que ustedes ver qué pasa con la gestante, porque eso va a repercutir en su vida. O sea, el estado de hemoglobina de la mamá, aunque ahora ya la OMS no dice la hemoglobina, lo que está diciendo es cómo está la ferritina en la gestante. ¿Por qué? Porque se ha visto muchas mamás que pueden tener hemoglobina normal, pero el déficit de hierro quiere decir que sus reservas están bajas. Y a mí lo que me interesa es que la anemia o el déficit de hierro. ¿Me están entendiendo? O sea, a mí me interesa el déficit de hierro, porque la anemia va a ser una consecuencia del déficit de hierro. Y muchos estamos esperando, ¿cómo está su hemoglobina? ¿Y cómo está su hemoglobina? No sé. Y todos creemos que porque está con baja hemoglobina hay que darle hierro. Y ya tiene 1 año tomando hierro y le siguen dando hierro. Cuando yo comienzo a dar hierro, porque es por déficit, yo digo, a ver, voy a darte medio kilo de hierro.
Pero si ese niño no mejora, entonces yo digo, este no tiene déficit de hierro, porque yo ya le he dado hierro. Y voy a ver cómo está su depósito de hierro. Si yo a un paciente anémico que le he dado hierro veo los depósitos tan altos, yo digo, no es por déficit de hierro. ¿Por qué? Porque él le sobra las reservas. No sé si me están entendiendo. ¿La que sigue? Y lo que se ha visto, por ejemplo, madres que tienen reservas de hierro, los lactantes es difícil que hagan deficiencia de hierro, solo 6 puntos. Pero aquellas madres que tienen deficiencia de hierro, el 42.4 de los lactantes hacen deficiencia de hierro. Ojo, nadie se ha puesto a pensar, todos decimos que el hierro en la leche materna es bajo, pero lo que decimos es que la madre tiene que recibir suplementos de hierro como cuando recibió durante el embarazo. ¿Por qué? Porque le va a bajar de todos modos hierro a través de la leche materna. Si bien es poco, pero la biodisponibilidad del hierro en la leche materna es muy alta. Quiere decir que tiene una... O sea, si normalmente el hierro se absorbe 10%, cuando es de la leche materna, se dice que puede absorber hasta el 30% de ese hierro. Y entonces yo siempre le digo a las mamás, sigan consumiendo hierro, sigan consumiendo su ácido fólico, sigan consumiendo. ¿Saben? Toda gestante se descalcifica, se anemiza, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? La que sigue. Y acá se hizo también un estudio, se vio, por ejemplo, en estados socioeconómicos medio, los de azul son estados socioeconómicos medio, y con buen estado de hierro. Pero ¿qué es lo que estudiaron? El puntaje cognitivo. ¿Quién tenía mejor puntaje cognitivo? Y se estudiaron a los 19 años a 185 personas con o sin deficiencia crónica de hierro en la infancia. Y entonces, ¿qué se vio? Que cuando los que tenían buen estado, o sea, de hierro, tenían mejor puntaje cognitivo. Y los que habían tenido deficiencia de hierro crónica, pero que tenían un estado socioeconómico medio, de todos modos tenían un puntaje ahí menos, pero mucho más arriba que cuando es un estado socioeconómico bajo. O sea, cuando un paciente tiene un estado socioeconómico bajo, así tenga buen estado de hierro, su puntaje cognitivo es mucho menor. De tal modo, ya se imaginan, si es un estado socioeconómico bajo y encima tiene deficiencia de hierro desde la infancia, su puntaje cognitivo hasta dónde cae. No sé si me están entendiendo. O sea, cuando un infante tiene anemia y, por ejemplo, tiene un estado socioeconómico mejor, a la larga él puede llegar a un puntaje cognitivo más alto. Pero si este pata tiene deficiencia y encima vive en un estado socioeconómico bajo, su estado cognitivo va a caer acá. ¿Ya? La que sigue. Ahí tienen ustedes la deficiencia de hierro que produce, disminución de AT4 libre, TSH normal, aumento de la T3, va a haber disminuciones de los receptores T3, ¿no? Va a haber disminución de la actividad peroxidasa tiroidea, y lo que dice acá es que va a haber una escasa diferenciación neuronal. Quiere decir que la deficiencia de hierro siempre compromete a mis neuronas. ¿Y qué cosa va a hacer? Va a haber una disminución de la migración neuronal, de la mielinización, sinaptogénesis, dendritogénesis, desarrollo del hipocampo y de la materia blanca. ¿Qué es lo que puede pasar? Disminución de la TH fetal, alteración de la R mensajero, disminución de los neurotransmisores, de la plasticidad sináptica, y entonces estos son diferentes mecanismos, ¿no?, que van a contribuir. Y entonces ustedes se imaginan
el déficit de hierro, ¿cómo comienza a alterar? Lo que sigue. Ya, entonces, dice, entre los signos clínicos del déficit de hierro destaca el déficit de aprendizaje asociativo, el déficit cognitivo y de memoria, las alteraciones de comportamiento, el déficit motor, déficit de atención, el trastorno de espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la esquizofrenia, la discapacidad intelectual. O sea, el déficit de hierro, o sea, cuando está disminuido el hierro, está disminuido, piensen en cada célula. Si es el músculo, entonces yo no tengo la fuerza. Si compromete mi neurona, me altera todo eso. Si es en el miocardio, o sea, el hierro compromete sistémicamente todo. No sé si me están entendiendo. Porque uno a veces dice, ay, como que está tan negro. No. Y ese déficit de hierro comienza a comprometer y ya después termina con anemia. Ahora, lo que dice acá, que el feto tiene una compensación cerebral ante el déficit de hierro. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la expresión del ARN sensible al hierro, y esto hace que aumenten los receptores de transferrina, aumente el transportador divalente del hierro cerebral y disminuye las enzimas que contienen hierro. Ustedes saben que hay enzimas que contienen hierro, entonces, como compensación, ¿qué hace? Disminuye estas enzimas y comienza a aumentar estos receptores. ¿La que sigue? Hay un estudio, como dice ahí, de los colaboradores. El déficit de hierro al nacer tiene un impacto negativo a largo plazo sobre el rendimiento cognitivo. Con déficit de hierro crónica, el coeficiente intelectual baja alrededor de 40 puntos. ¿No? Y la anemia diagnosticada hacia el final del embarazo se asocia con mayor riesgo de discapacidad intelectual e hiperactividad en los niños. La que sigue. Y ahí tienen ustedes los efectos de déficit, o sea, de la anemia por déficit de hierro. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que la anemia por déficit de hierro durante el embarazo aumenta el riesgo para un parto prematuro 2.6 veces más. Y que nazca con bajo peso al nacer, el riesgo aumenta 3.1 más. Las mujeres con anemia tienen menor producción de leche. Ahí se ha visto. Y leche con menor contenido de hierro. Entonces, hay un estudio de Frank y colaboradores. Compararon 25 madres con niveles normales de hemoglobina versus 18 madres con anemia. Y se obtuvo lo siguiente. En las madres que tenían anemia se encontró menores concentraciones de hierro en la leche transicional. ¿Están entendiendo, no? O sea, las madres que eran anemias, el hierro estaba más bajo en la leche transicional y en la leche madura. Y es lo que vengo diciendo yo, que tenemos que suplementar. ¿No? Y la tasa de saturación de alta ferrería es menor en la leche transicional que en la leche madura. Y cuando compararon otro estudio con anemia en mujeres primerizas, se vio que había una mayor incidencia del síndrome de leche insuficiente. O sea, la mamá no producía leche. La clásica que veo yo acá en Perú, la mamá dice que no tiene leche. Y esto puede ser una repercusión de la anemia en la madre. O sea, la gestante que tiene anemia repercute en su producción de leche, hemos dicho en las concentraciones de hierro que tiene su leche,
y menor duración de la lactancia materna. De ahí que debe evaluarse el estado de hierro en toda mujer embarazada desde la primera visita o desde la visita preconcepcional. Y está diciendo evaluar el estado de hierro, no está diciendo evaluar anemia. Yo creo que esa es una de las cosas que quiero que ustedes ya vayan entendiendo, ¿no? Por eso que hablamos déficit de hierro. ¿Sí? Entonces, la que sigue. Y acá, esto es cómo la anemia influye sobre los años de vida activos en los adolescentes, ¿no? Y acá se ve cómo, digamos, los años de vida perdidos ajustados a la función de la discapacidad. Estas son enfermedades que se dan, pero acá está la anemia ferropénica en tercer lugar. Y siempre más compromete a las mujeres, por supuesto, ¿no? Las mujeres siempre, porque pues, por las menstruaciones, o sea, yo siempre digo, a todos les preocupa que cuando estén en el embarazo le dan todo, ¿no? Hierro, calcio, fólico, pero cuando ella ya da a luz, a nadie le preocupa. O sea, ya el resto la deja, la pone ahí, y encima la ponen con dietas y no le dan de comer, por ejemplo, alimentos ricos en hierro. La que sigue. Entonces, según la OMS, la anemia afecta a un 20% de los niños de 6 a 59 meses. Afecta a un 37% de las embarazadas y a un 30% de las mujeres de 15 a 49. Estoy hablando según la Organización Mundial, ¿no? Dice 20% de las embarazadas, el 10% y el 30% de mujeres en edad fértil. La que sigue. Las nuevas orientaciones de la OMS ayudan a detectar la carencia de hierro y a proteger el desarrollo cerebral. O sea, la OMS actualmente lo que dice es, mídeme la ferritina. Es lo que está diciendo la OMS ahorita. Y esto me ayuda a detectar carencias de hierro más temprano. La que sigue. Y miren ustedes, el Perú, ¿cuál es el promedio nacional de anemia? 40.1. ¿Y cuáles son la presencia muy alta? Más del 40%. O sea, Perú está considerado como un país con una prevalencia muy alta. Cuando vemos prevalencia alta, 30 a 39.9, moderada de 20 a 29. Yo siempre me pregunto, Chile, que es un país vecino, ellos bordean el 20%. Y nosotros estamos en el 40%. Y veamos Piura, ¿dónde está Piura? 43.8. Yo digo, ¿dónde está atención primaria de salud? Porque todos reparten hierro. Yo siempre digo, como un robot a repartir hierro, no basta. Eso es lo que demuestra. Y todos creen que porque reparten hierro, yo diría que de todo el hierro que se reparte habrá que ver cuánto toman los niños. Porque la mamá, una te va a decir, no, lo estriñe, la otra va a decir, no, te tiñe el diente, y la otra te va a decir, cualquier cosa te va a decir, y no le da hierro. No sé si me entienden. O sea, todos reparten, pero nadie verifica que ese niño haya recibido el hierro. Y ver por qué no le da. Yo siempre digo, más importante es la parte educativa y darle alimentos ricos en hierro. Y esto demuestra la gran realidad que tenemos. La que sigue. Y veamos, en el 2020 tuvimos 40.1. En el 2021 bajó a 38.8. Y en el 2022 nos hizo llegar a nuestra realidad. De 38 subimos a 42.4. O sea, no habíamos bajado nada. No sé cómo está en el 2023, pero ténganlo por seguro, que yo vengo viendo anemia tantos años y siempre estamos ahí. Siempre estamos ahí.
Y entonces yo me pregunto, y por eso yo insisto mucho en que dar hierro profiláctico está bien, pero también hay que darle hierro a la gestante y alimentos ricos en hierro. Y no, o sea, lo que quiero decir, ahorita hay varias medidas profilácticas que se hacen, por ejemplo, el campaje tardío, que también es una medida. Sin embargo, cuando vemos indicadores, no vemos nada. La que sigue. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo para anemia ferropénica? Los lactantes y niños. Tenemos a los prematuros, a los bajo peso al nacer, aquellos que han tenido ictericia que requirieron fototerapia o exsanguíneo transfusión, aquellos recién nacidos que han estado hospitalizados durante un buen tiempo, ellos tengo por seguro que van a ser anémicos. Los adolescentes, por eso que existe el programa a las mujeres de edad fértil o del adolescente, le dan hierro profiláctico. Pero yo pregunto si es que, por ejemplo, Geraldine ha recibido hierro profiláctico cuando eras adolescente. No. ¿Te das cuenta de lo que digo yo? Pero existe, vean el programa, va a decir, tienen que darle hierro durante 3 meses, 2 veces por semana, y entonces tú dices, pero cuando yo consulto, casi nadie ha recibido. Las embarazadas, por supuesto que ellas tienen alto riesgo de anemia, y los vegetarianos o los veganos, ¿no? La que sigue. Y ahí tienen ustedes la etiología de la anemia, puede ser por aporte insuficiente. Aquellos que están con lactancia materna exclusiva mayores de 6 meses, por supuesto que las dietas veganas, y aquellos que reciben leche de vaca y menores de 12 meses. Y ustedes me dirán, la leche de vaca lo que pasa es que produce microsangrados a nivel intestinal. Yo siempre he dicho, pues la leche de vaca es para los terneros, pero tiene proteínas como la caseína, que son de alto peso molecular. Entonces la composición de la leche materna es mucho más, la caseína es mucho más baja, y eso hace que no lesione tanto, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Exceso de lácteos en la dieta, porque hay mamás que le quieren dar al niño hasta 3-4 veces leche, y encima la leche materna, y encima le dan yogur, y encima le dan queso, y digo, no entiendo por qué le quieren dar tantos lácteos. Hay mamás que están dando leche materna y tienen buena cantidad, pero ellos creen que le tienen que dar otra leche, cuando en realidad lo que tienen que seguir con su leche y tratar de darle otros alimentos que sean ricos, ¿no? En hierro. Otro problema puede ser que tenga una absorción intestinal alterada. Llámese, por ejemplo, una enfermedad del intestino corto, o una enfermedad celíaca, o aquellos que tienen infección por Helicobacter pylori, ¿no? Resección inflamatoria, enfermedad inflamatoria intestinal, y otra, aquellos que reciben inhibidores de bomba de protones, o aquellos que reciben antiácidos, ¿no? No vaya a ser que alguno de ustedes reciba antiácidos, inhibidores de bombas, porque hay gente que toma un año, ¿no? Y esto lo que hace es alterar la absorción de varios micronutrientes y aparte altera la microbiota, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La diarrea crónica también produce mala absorción, infecciones por varios intestinales, y el aumento de las pérdidas que se dan en las mujeres, menstruaciones abundantes, o puede haber espitas de repetición, pérdidas digestivas aumentadas, pérdidas urinarias y aquellas que tienen un ejercicio físico intenso. ¿La que sigue? Ahí está en el neonato, hasta los 6 meses, la ferropenia materna, prematuridad y hemorragia materno-fetal. De 6 a 12 meses ya hemos dicho que la lactancia materna más de 6 meses, o la leche de vaca en menores de 12 meses. O sea, la leche de vaca en realidad está prohibida en menores de 1 año, se sobreentiende que es una leche. Yo siempre digo, las leches evaporadas son las que se parecen más a la leche de la vaca. Y las leches maternizadas son aquellas que se parecen más a la leche de la mamá.
pues se llaman maternizados. ¿Ya? De 12 a 48 meses con exceso de los lácteos en la dieta, los niños con sobrepeso, obesidad, muchos tienen anemia, el estado socioeconómico bajo, ¿no? Y entonces, y en edad escolar, aquellos niños que tienen dieta con bajo contenido en hierro, obesidad y patología de intestino. Y en la adolescencia ya hemos dicho la menorragia, las dietas con escaso aporte de hierro, obesidad, ejercicio muy intenso. La que sigue, esto es lo mismo, la que sigue. Y hay una anemia ferropénica refractaria al tratamiento con hierro. Y esta es producida por unas mutaciones en el gen DMPRSS6. ¿Qué cosa? Esta cosa que codifica para la matrictasa 2, y esto lo que juega un papel es en la inhibición de la exidina. Esto se da como un mecanismo acrosómico recesivo y los pacientes presentan niveles normales o elevados de exidina a pesar de la ferropénica. Y ustedes me dirán, ¿qué será la exidina? La que sigue. Y cuando hablamos de hierro, tenemos dos tipos de hierro, el hierro en y el hierro no en. Y entonces el hierro en, o el hemínico, es aquel que se encuentra, digamos, en los alimentos de origen animal, ya sea la carne, el hígado, el vaso, todo lo demás. Entonces, y acá lo que dice es que hay digamos, una proteína transportadora del hemo, cómo ingresa al enterocito, y esto se descompone en hierro y protoporfirina, y luego este hierro es expulsado a través de un canal, la ferroportina. Y acá hay otra que va a hacer que el hierro F2 se convierta en F3. ¿Correcto? Y entonces, básicamente, este es el mecanismo como entra, y acá tenemos como dice ahí, la hemoxigenasa de los enterocitos duodenales y libera al hierro. La que sigue, y acá tienen el hierro Noé, ese no entra el hemo, sino el hierro férrico se convierte en F2, y acá lo que va a hacer es el receptor es de dimetales, ¿me entiendes? O sea que acá es un transportador divalente de metales, por eso es que entra el F2, ¿no? Entonces no entra como F3, sino se convierte en F2 gracias a la ferrirredutasa, y este transportador es de los divalentes de metales, y entra el hierro hemínico. O sea, cada uno tiene diferentes receptores y transportadores, ¿ya? Y acá la ferroportina, que hemos hablado de esto, es la única proteína de salida, y aumenta cuando hay déficit de hierro, ¿no? O sea, cuando hay, por ejemplo, déficit, esto permite que pase mucho más rápido y se libere. Y la F-estina es la que hemos dicho que el hierro 2 lo convierte en hierro F3. La que sigue, acá ya tenemos a los dos receptores. Acá está el receptor divalente de metales, que hemos dicho para el F2, y acá está el F2, y acá tenemos la proteína portadora del hemo. Cómo es que entran ambas, pero al final todas salen el hierro por el canal mismo. La que sigue, y acá ustedes van a ver que hemos hablado que la exidina se libera a través del hepatocito, y cuando hay una inflamación se liberan las interleuquinas, y ahí se libera. Y entonces la exidina actúa a nivel de ferroportina, a nivel, ¿no?, de médula, y entonces básicamente tiene que ver mucho con la absorción de hierro. Por eso que usted va a ver que la exidina se va al intestino, que acá está cómo va a actuar a nivel de ferroportina, ¿ya? La que sigue, ahí está cómo está distribuido el hierro. Puede estar en hemoglobina, mioglobina, hierro de la transferrina, depósito de hierro,
cómo está distribuido en el cuerpo, la que sigue. Y la exidina, cuando es que, digamos, aumenta su producción, cuando el hierro está elevado, cuando hay depósitos de hierro aumentado, o en el caso de procesos inflamatorios. Y cuando está baja, cuando hay ferropenia, cuando hay aumento del glucoyésico, cuando hay hipoxia, por ejemplo, la que sigue. ¿Qué se puede medir del hierro, como dice ahí? Para ver los depósitos, la ferritina. El transporte a través de la transferrina, receptores solubles de transferrina, ¿no? El 5-proporfirina. Funcional, la hemoglobina y el porcentaje de saturación de la transferrina. Sin embargo, hay algo que quiero que entiendan, que actualmente se mide la hemoglobina reticulocitaria. O sea, ya los equipos modernos de hematología ya no están midiendo la hemoglobina como ustedes están acostumbrados, sino ven la hemoglobina que está dentro del retículo. ¿Correcto? Y entonces, cuando yo comienzo a dar hierro, ¿cuál es la que se eleva más rápido? Esta. ¿Ya? La que sigue. ¿Por qué se produce la anemia? Ya hemos dicho por déficit de ingesta, por disminución de la absorción, por aumento de necesidades y por pérdidas excesivas. La que sigue. ¿Cuáles son los factores que favorecen la absorción del hierro? Ahí tienen ustedes el ácido clorhídrico, los ácidos orgánicos, azúcar como sorbitol y fructosa. Ahí tenemos el ácido ascórbico, la vitamina C, ¿no? Y los inhibidores tenemos los alcalinos, los fosfatos, los citatos, los polifenoles, como ven ahí el salvado de cereal, ¿no? ¿La que sigue? Tenemos un síndrome anémico, como dice ahí, por ejemplo, a nivel de cabeza, que va a producir mareos, acúfenos, visión de moscas, cefalea, vértigo, cambios de humor e irritabilidad. A nivel de corazón, palpitaciones, soplos funcionales, disneas. El paciente con anemia va a presentar taquicardia y puede presentar un soplo que yo, mejorando la hemoglobina, desaparece. La anemia, cuando es muy severa, puede producir insuficiencia cardíaca. ¿Me están entendiendo? ¿No? Puede que te dice, produce palpitación. Y a nivel de músculos y tejidos, ¿qué va a haber? Fatiga muscular, astenia, palidez, calambres se puede presentar. Le he dicho porque hay compromiso, ¿no? De los músculos. La que sigue, el síndrome ferropénico, van a haber cambios, por ejemplo, de epitelios, ¿no? Va a haber caída del pelo, las puntas del cabello están abiertas, las uñas son frágiles, con estrías, la coidoniquia. A nivel de boca va a haber apertura de las comisuras bucales, estomatitis angular, la glositis. En los ojos, las escleróticas azules. En el esófago puede haber disfagia, gastritis atrófica y las alteraciones neurológicas del síndrome de Pica, ¿no? La pagofagia, la geofagia, la pintura, carne y queso, que a los niños que están con anemia les encanta comer tierra, por ejemplo, ¿no? Trastornos de conducta y trastornos físicos que hemos hablado. La que sigue, ¿puede haber ferropenia sin anemia? Claro, o sea, hay déficit de hierro. Sin embargo, hay una repercusión sobre la eritropoiesis, ¿no? Pero, sin embargo, puede haber un descenso del contenido de la hemoglobina, pero en los reticulocitos. O sea, no hay anemia, pero ya hay disminución de la hemoglobina en los reticulocitos cuando hay déficit de hierro. La que sigue. Ahora, si hay diagnóstico de anemia, hay que monitorizar. Sin embargo, sin anemia y sin déficit de hierro, hay que monitorizar según sospecha. Quiere decir que no tiene ni anemia ni déficit de hierro. Pero si tiene anemia, pero sin déficit de hierro, entonces evaluar otras causas de anemia. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahora, esto es más en adultos. Cuando ustedes ven, por ejemplo, una déficit de hierro absoluto, quiere decir que hay ausencia de los depósitos de hierro, ¿no? Medidos por ferritina, y acá el valor es menos de 30, y cuando hay un proceso inflamatorio
se puede considerar hasta menos de 5. ¿Ya? La que sigue, o sea, hay niños más grandes. Esto es para ver los valores, cómo van variando de acuerdo a la edad, ¿no? de la hemoglobina, cómo va variando, el volumen corpuscular medio y todas las variables. La que sigue. El descenso de la hemoglobina es un indicador tardío del déficit de hierro, ya que se produce en etapas avanzadas de la ferropenia, por lo que su uso no está recomendado. La ferritina es uno de los parámetros más usados, es muy específico, ya que refleja el estado de las reservas de hierro en el organismo y nos permite realizar un diagnóstico precoz de ferropenia. ¿No? La que sigue. Y acá, estos son los valores de anemia que están según las guías nacionales. Ahí tienen primero ustedes a los prematuros, ¿sí? A la semana, menos de 13, de 2 a 4 semanas menos de 10, y de 5 a 8 semanas pueden bajar hasta menos de 8. O sea, el 8 es el parámetro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque los glóbulos rojos se van a ir embolizando. Quiere decir que el tiempo de vida que tiene un glóbulo rojo con ustedes, digamos 120 días. Y cuando es un recién nacido, 80 días. Entonces, para ustedes un glóbulo rojo, 3 meses. Pues ustedes van a ver cómo puede darse de 5 a 8 semanas y puede caer hasta 8. Sin embargo, en un recién nacido a término, como dice ahí, menos de 2 meses, menos de 3 es 5. O sea, para hablar de anemia, y de 2 a 6 meses, menos de 9 es 5. ¿La que sigue? Ahí tienen de acuerdo a los diferentes grupos etarios y cómo hablamos de leve, moderada y severa, pero por lo general hasta los 11 años siempre tratamos de tenerlo, por ejemplo, de 6 meses, bueno, 11, de 5 a 11, más de 11, 5. Cuando ya tienen de 12 a 14, más de 12. Y de 15 a más de 13. ¿No? La idea va por ahí, siempre va subiendo. Por eso es que yo siempre digo a mis médicos, si ustedes están en la posta y tiene un niño de 6 meses, y sale que tiene 14 de hemoglobina, yo digo, está mal ese hemoglobina. Pero así marca, doctor, así sale el resultado. Sí, pues, salvo que sea americano. La que sí. El peruano va ahí, entre 11 y 12 los lactantes, no van más. 11 y 12 ahí van. Y la mamá está preocupada porque quiere que llegue a 14. Deficiencia de hierro según valores de ferritina, yo lo que digo. Menos de 12, disminución de reservas de hierro. Cuando hay menos de 12 se dice que hay deficiencia de hierro. Pero cuando hay un proceso inflamatorio se dice que menos de 3. Por eso es que siempre piden digamos, la ferritina y piden también el PCR. Y el PCR, si está alto, puede decir, hay un proceso inflamatorio. ¿Correcto? Entonces, si hay un proceso inflamatorio, pues dice, pide tu PCR. ¿No? Y si el PCR, el proceso inflamatorio, entonces tu ferritina tiene que estar más alta. Lo que pasa es que la ferritina es un reactante de fase aguda. Por el proceso inflamatorio sube. Y cuando son más grandes, he dicho que ni siquiera es 30, sino 100. ¿Sí? ¿Para que sí? Los alimentos con mayor contenido de hierro en el grupo E, la morcilla, la carne, el hígado, el pasto, la sangrecita. En el no E, las legumbres, lentejas, frijoles, en las verduras, la espinaca y la cebolla. Pero yo siempre digo que nosotros somos carnívoros, que nosotros no somos herbívoros. Si bien es cierto, los vegetales tienen hierro, pero tendrían que comer una gran cantidad. Y el segundo gran problema que tienen los que comen vegetales es que tienen que masticar bastante bien. Si uno come un vegetal y no lo mastica, al día siguiente lo botan en la cara. Aquellos que han comido un choclo y no lo han masticado bien, al día siguiente están botando el año entero. ¿Por qué? Porque no tenemos enzimas para digerir la pared celular. No tenemos celular.
y entonces no podemos destruir. Y ahí que tenemos que masticar. Sin embargo, yo les aseguro que todos ustedes han comido un trozo de carne, una parrillada, y seguro que se han puesto rojos, atorados, y nunca han botado al día siguiente cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos enzimas digestivas que van a degradar la carne. No sé si me están entendiendo. Porque a veces la gente está, dale espinaca, dale pimiento y dale... ¿Qué? No. Estoy hablando de alimentos que tienen hierro, pero no tienen la biodisponibilidad, tienen que masticarse bien y la cantidad es la que tiene que ser mucho más. No sé si me han entendido. Sin embargo, tú le das hígado de pollo y tiene mucho más contenido que comer, ¿no? Y además que no creo que ustedes coman tantas espinacas. ¿No? La que sí. ¿Y cómo se demoraba en una anemia ferropénica? Ahí como dicen, anemia hipocrómica microcítica, un recuento de glóbulo rojo va a estar disminuido, la amplitud de distribución del tamaño incremental está aumentada, los reticulocitos están bajos porque es una anemia regenerativa, hay una trombocitosis moderada si la ferropenia es por hemorragia crónica. La que sigue. Ahora, otras causas menos frecuentes de anemia con volumen corpuscular bajo, quiere decir con microcitosis, son la anemia sideroblástica, la anemia por déficit de cobre, ¿no? Transferrinemia congénita, o sea, pueden ser otras causas. Ojo que la anemia, o sea, la anemia microcítica, tiene que también hacer el descarte con talasemia menor. La que sigue. Hay un índice de Menzer que lo usaron para diferenciar la anemia por deficiencia de hierro de la talasemia. ¿Y cómo se hace? Dividiendo el volumen corpuscular media y el recuento de glóbulos rojos, pero en millones. Si el resultado es inferior a 12, es más probable que la microcitosis sea atribuible a una talasemia. ¿Están entendiendo? O sea, ven el tamaño del glóbulo rojo y ven la cantidad de glóbulos rojos en millones. ¿Sí? Entonces, si el resultado es mayor de 13, entonces debemos pensar en una anemia por déficit de hierro. Más o menos por ahí va el índice de Menzer. La que sigue, ustedes tienen acá un paciente, ustedes siempre vean como dice ahí la cantidad de glóbulos rojos, de hemoglobina, el volumen corpuscular medio, que va a decir, según el volumen corpuscular hay una microcítica, es hipocrónica, esa regenerativa por los reticulocitos. Entonces, ¿cómo ustedes comienzan a ver en su hemograma? La que sigue. Ahora, acá tenemos el déficit de hierro, la talasemia menor y anemia por inflamación. Yo lo primero que quiero que entiendan es que cuando hablamos de anemia por deficiencia de hierro, el problema ¿cuál es? El hierro. Pero cuando yo hablo de talasemia, el problema no es el hierro. Por lo tanto, ¿cómo está el hierro en una talasemia? Normal. Les digo, porque siempre le pongo en el examen y ustedes confunden, no le digo, ¿qué quiere que ver la talasemia con el hierro? Si el problema de la talasemia es con las cadenas de hemoglobina. Pero cuando hay, por ejemplo, en anemia, o sea, anemia por inflamación y por deficiencia, ahí sí el hierro está comprometido. No sé si están entendiendo. Y entonces, ¿cómo está la capacidad de ligazón del hierro sérico? O sea, cuando hay déficit, la capacidad de ligazón está alta. En cuando hay déficit de hierro. Sin embargo, en la inflamación está bajo o normal. ¿Cómo está la ferritina cuando hay deficiencia de hierro? Bajo. ¿Y cómo va a estar en la talasemia? ¿Normal o alto? Porque no es el problema del hierro. No sé si me están entendiendo. Igual en inflamación es normal o alto. ¿Por qué? Porque la ferritina acá es que está abajo. ¿Sí?
¿Cómo está el almacén del hierro en la médula? Entonces tú dices bajo o ausente. ¿Y cómo está acá? Normal. Y acá, normal. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Porque a veces ustedes no sé por qué se confunden. Y lo que yo digo es que la distribución, el ADE, por ejemplo, está alto, acá está normal y normal. ¿Sí? Acá el problema es que hemoglobina A2 o hemoglobina F. Entonces acá el problema en la talasemia es básicamente eso, con las cadenas que tiene. ¿Ya? ¿Hasta que sigue? Esto es algo fluxograma igual. Acá ustedes tienen una anemia microcítica, van a ver el ADE, si está normal, hacen el estudio del hierro, ¿no? Y ustedes van a ver cómo está el hierro normal y la ferritina. Si el hierro está bajo y la ferritina está alto, hacen un estudio de médula ósea. Si ustedes van a hacer hierro medular y van a ver los siderolatos que están aumentados, entonces van a decir que es una anemia siderolástica. O sea, el hierro en estos pacientes, como dice acá, está aumentado en la médula. Y acá, anemia con trastornos crónicos, el hierro en la médula está alto y los siderolatos van a estar bajos. En estos tipos de pacientes se puede hacer electroforesis y ahí tú descartas talasemia. Sin embargo, por ejemplo, cuando el ADE está alto, lo que ustedes van a ver el hierro, cómo está la ferritina. Si la ferritina está disminuida, el hierro está bajo y la tasa de saturación menos de 10, anemia ferroquémica. ¿No? La que sigue, esto es lo mismo que hemos hablado, ¿no? Que hemos dicho, por ejemplo, que la ferritina solo va a estar baja cuando es anemia ferropénica. Hemos dicho que, bueno, la hemoglobina está baja en todas, pues, ¿no? Y lo que hemos dicho es que la transferrina se compromete, o sea, la ferritina, la transferrina, el índice de saturación de la transferrina, todo en anemia ferropénica. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el hierro. La que sigue. Medidas de prevención de la anemia, por ejemplo, en la gestante, la educación alimentaria, lo que hemos hablado, la suplementación de hierro, ácido fólico a partir de hasta los 30 días por parto, la parasitosis en gestantes, hay gente que cree que no se desparasita la gestante. Lean eso y van a ver que a partir después del primer trimestre se puede parasitar. A nivel del parto, el pensamiento tardío del cordón, ¿no? Van a ver el inicio de la clase materna en la primera hora, la clase materna exclusiva hasta los 6 meses y prolongada quiere decir hasta los 2 años. Alimentos fortificados con hierro y en la primera infancia y adolescencia, alimentación complementaria desde los 6 meses, ¿no? Alimentos diarios de origen animal, suplementación preventiva. A los prematuros se le da a partir de los 30 días y a los recién nacidos a partir de los 4 meses hasta los 35 meses. Hay que usar agua segura, lavado de manos e higiene de los alimentos. La que sigue. Ya hemos dicho que el bajo peso al nacer o a los prematuros se le da a partir de los 30 días hasta los 6 meses 2 miligramos por kilo día y suplementación diaria hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya se usa sobre de micronutrientes hasta que complete los 360 sobres. En el recién nacido a término no se da desde los 30 días, sino desde los 4 meses, 2 miligramos por kilo día igual, hasta los 6 meses. Y después de los 6 meses se usa sobre de micronutrientes, 360 sobres. La que sigue. Y en adolescencia, lo que decía, una tableta de 60 miligramos de hierro 2 veces por semana, se usa 2 tabletas por semana durante 3 meses cada año, desde los 12 a los 17 años. Esa es la recomendación. La que sigue. Esto ya hemos hablado, así que sigue. ¿Y qué contienen los micronutrientes? Hierro, pero 12.5 miligramos de hierro elemental, el zinc 5 miligramos, el ácido fólico, vitamina A y vitamina C. ¿No? La que sigue. Ahora, hemos hablado de profilaxis.
Pero cuando es tratamiento, entonces ya la dosis no es 2, sino sube a 4. Pues es 4 miligramos por kilo. Cuando es un recién nacido término, puede usar 3, o sea, el prematuro 4 y el término 3 miligramos por kilo. Y ahí lo que va a variar es la dosis máxima. Por ejemplo, en el recién nacido término 3 miligramos por kilo, máximo 40 diarios. De 6 meses, 35, 3 miligramos, pero máximo 70. Y de 3 a 5 años, máximo 90. Y de 5 a 11, máximo 120 miligramos. Cuando hay que hacer control, a los 3 y a los 6 meses del inicio del tratamiento. ¿No? ¿Para qué sigue? Y en adolescente se usaría 2 tabletas diarias durante 6 meses continuos si es que tiene anemia. Cuando es profiláctico hemos dicho 2 veces por semana y acá tendría que ser 6 meses continuos. ¿Para qué sigue? Ahora, ¿cuáles son las causas de fracaso terapéutico con hierro? Que el diagnóstico no sea el correcto. Puede ser que tenga una talasemia o que tenga anemia de proceso crónico. O la persistencia de la causa, quiere decir que hay bajo aporte de hierro en la dieta o hay pérdida de sangre persistente. Eso se da mucho por en las mujeres que tienen metorragias. Otra que sea el incumplimiento del tratamiento, o sea, dosis insuficiente, mala tolerancia, falta de cumplimiento. Y la mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o administración de hierro con leche de vaca o quelante. La que sigue. Ahora, los pacientes con anemia moderada grave presentan una crisis reticulocitaria a los 7 a 10 días del inicio del tratamiento y un incremento de la hemoglobina de 2 gramos en las 4 primeras semanas del inicio del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo comienzo a dar hierro a un niño, yo no le voy a hacer un control de la hemoglobina a la semana, sino tendría que pedir un control, digamos, a las 4 semanas. Pero si yo quiero ver cómo está respondiendo tempranamente, entonces yo pido reticulocitos para ver si se están subiendo. ¿No? ¿A que sí? Indicaciones de hierro endovenoso, o sea, de preferencia siempre en la vía oral. Pero ¿cuándo daríamos endovenoso? Cuando hay insuficiencia renal crónica, cuando hay un fracaso terapéutico, cuando hay intolerancia digestiva o asociación de patologías tricotríticas en la vía digestiva. La que sigue, ahí tienen una fórmula como calcular, digamos, la cantidad de hierro. La que sigue, cuando es endovenoso, el pico de reticulocitos no se da a los 7 días, sino a los 3 a 4 días de la infusión, y se suele observar una respuesta en la cifra a la semana, cuando es hierro endovenoso. O sea, la hemoglobina sube mucho más rápido, ¿no? Y los reticulocitos también. La que sigue. ¿Cuáles son los hierros más usados? Hierro sacarosa, más empleada. Tenemos hierro dental de bajo peso molecular, se le puede usar mucho por las reacciones anafilácticas. Tenemos el hierro carboximaltosa, el hierro isomaltósido, que es una sola dosis. La que sigue. Entonces hemos dicho que cuando es endovenoso el aumento del reticulocito se da a partir del tercer a cuarto día, ¿no? El aumento de la hemoglobina puede ser a partir de las 2 semanas de iniciar el tratamiento, ¿no? Y mientras se está tomando hierro oral, no medir ferremia o tasa de saturación de hierro. La que sigue. Las equivalencias, siempre piensen ustedes, cuando hablamos de hierro, el sulfato ferroso siempre viene al 20% de cada jarabe. ¿Cuánto viene el jarabe? Tanto, pero de hierro solo es el 20%. Cuando es fumarato ferroso el 33.3, cuando es gluconato 12%. O sea, uno debe saber más o menos para ver las equivalencias. La que sigue. Y como dice acá, el volumen corpuscular medio es un parámetro práctico para sospechar de anemia ferropénica, porque el volumen corpuscular medio me va a decir que es microcito. Pero hemos dicho que la microcitosis no es sinónimo de ferropenia, pero sí es la causa más frecuente. Otras causas pueden ser talasemia o anemia de enfermedades crónicas. La normocitosis, o sea que no tenga microcitosis, no descarta anemia ferropénica. El ejemplo, el embarazo es un ejemplo donde ellos tienen normocitosis.
Y cuando diagnosticamos anemia por déficit de hierro, quiere decir que nosotros hemos llegado tarde a hacerlo. ¿Ya? ¿La que sigue? ¿Y cuál es la función del médico en la atención primaria? O sea, que ustedes, cuando vayan a su posta, reconocer qué pacientes tienen riesgo de anemia. Conocer y actuar sobre los factores de riesgo derivados de la alimentación. Proporcionar pautas adecuadas de la alimentación. Asegurarse que los niños reciben suplementación con hierro. Por eso digo asegurarse. Realice el diagnóstico diferencial y dar tratamiento oportuno y adecuado y hacer seguimiento luego de finalizado el tratamiento. ¿Está que sí? Ya, ahí. ¿Alguna pregunta sobre déficit de o anemia, déficit de hierro? Te dicen algo que ya han entendido, que la anemia por déficit de hierro, primero hemos dicho que es microcíclica, que es regenerativa. Hemos dicho que cuando yo trato una anemia por deficiencia de hierro y no responde y la ferritina está normal, entonces piensen que puede ser por déficit de cualquier otro o otra patología, mejor dicho, ¿no? Porque yo a veces veo pacientes en la posta que le dan hierro todo un año y siguen pensando en déficit de hierro y le digo, pero ya no, y si le pido una ferritina y los depósitos están altos, quiere decir que ese hierro que yo le he dado se está yendo a los depósitos. Y entonces ya no justifica dar más hierro, sino más bien mándenlo que el hematólogo le estudie, a lo mejor tiene un problema de talasemia o tiene anemia por enfermedades crónicas o por procesos inflamatorios, ¿no? Entonces por ahí. Y lo que les he dicho bien claro es que cuando hablen de talasemia, piensen que ahí no hay nada que ver con el hierro. O sea, no tiene nada que ver con el déficit de hierro de talasemia y por lo tanto no tiene que ver nada la ferritina, la transferrina y todos los indicadores que ustedes tengan en cuanto al hierro. ¿Ya? Muy bien, chicos. Los dejo porque imagino que voy a estar encargados. Oigan, ¿cómo está el examen? ¿Ahí va?